Bien, continuemos. Teacher, en la sentence 3, bueno, la pregunta entiendo, escribirá el poema. Claro. ¿Quién es o quién escribirá el poema a ella o hacia ella? Ok. ¿No? Recuerda que la preposición to significa a o hacia, indistintamente. ¿A quién está dirigido o a quién está dirigida la pregunta? A ella. O la escritura a ella. Sí, ahora sí. Thank you, teacher. Ya, muy bien. Ahora vamos a ver el uso de la pregunta when. Por ejemplo, when will the pilot travel to Miami? Como dice when, entonces lo que falta para la respuesta es la expresión de tiempo. Entonces acá diremos he'll, o puede ser she, también he o she, depende del caso. Travel to Miami next Wednesday. Next Wednesday night. Vamos a completar ahí con un momento del día. Otro ejemplo. When will you bring me back the camera? Ok, bring back quiere decir traer de nuevo o regresar de nuevo. Algo prestado. Normalmente es cuando uno presta objetos. Es decir, bring back, devolver. ¿Ok? Entonces vamos a decir. Okay. Sandra will bring. Y ahí cambiamos otra vez. Si dice me en la pregunta, cambiamos a you en la respuesta. Bring you back the camera. Perdón, aquí vamos a hacer un cambio. Porque en la pregunta dice you. Entonces decimos. I'll bring you back the camera this weekend. Está preguntando cuándo. Otro ejemplo. When will Oscar call to his wife? De nuevo, fíjate, la preposición to. Llamar a o llamar hacia su esposa. Literalmente, llamar a la esposa. Entonces diremos. He'll o he will call to his wife next Saturday morning. Next Saturday morning. Otro ejemplo. When will the cleaner, el conserje, fix the roof? Fix significa arreglar. Roof, el techo. Entonces diré, en este caso está femenino. Entonces, she'll o she will fix the roof
next week. La próxima semana. Entonces, como es futuro y usamos la pregunta when, sí o sí requerimos que se utilice una expresión de tiempo en futuro. No podemos usar otro tipo de expresión. Anota esto y me avisas para pasar. Okay, teacher. Question. Cuando tú me devuelves la cámara, teacher, Sí, respuesta, yo, yo te devolveré la cámara. ¿A quién? A ti. Este fin de semana. Entonces, en el caso si, digamos, tengo la posición de que a mí me devuelvan, tuviera que ser claro, tú lo que pasa es que no te puedes autorresponder tú sola. O sea, sería raro. Estás preguntando, por ejemplo, me preguntas a mí. Tú me preguntas a mí. When will you? Entonces yo, o sea, y me estás haciendo la pregunta. When will you bring me back? ¿Por qué ponemos me? Porque es tuya la cámara, te pertenece. ¿Ok? Y además que tú eres el objeto directo de esta acción. Bring back, ese verbo bring back tiene como destinatario tu persona. Entonces, por eso estamos poniendo el pronombre objeto me. Para la respuesta, no podemos copiar otra vez el sujeto, porque la pregunta me la hiciste a mí. Entonces, ¿quién tiene que responder? Yo. Entonces diré, I'll bring you, porque ahora se han invertido los roles, yo estoy respondiendo, ¿y quién es el destinatario de mi acción? Tú. Entonces, bring you back the camera. Por eso hay que hacer ese cambio de los pronombres o los adjetivos para que no sea una autorrespuesta y todo sea reflexivo y no haya una interacción entre personas. Ok, teacher. Ya. Okay. Finish, teacher. Muy bien. Y ahora vamos a ver preguntas y respuestas con la partícula why. ¿Por qué? Cuando empleamos la pregunta why, inmediatamente tenemos que considerar o tomar en cuenta que no es necesario utilizar los mismos elementos que tenemos en la pregunta para responder. Por ejemplo, why will you clean the house on weekend? On weekend. Entonces, la pregunta why, ¿por qué? Queremos una razón, queremos algún motivo en especial. Entonces, acá nosotros podemos generar una oración que sea coherente, pero sin necesidad de copiar lo que tenemos en la pregunta, como en los anteriores casos. Acá podemos usar otro verbo y otro predicado, otro objeto. Sin embargo, lo único que se nos pide acá es que utilicemos el mismo tiempo verbal. Entonces, si aquí estamos usando will,
nuestra respuesta. Because the house will be a mess. Un desastre. Mess es desastre, desorden, es un sustantivo. Estará un desastre. Will be a mess. Entonces, fíjate que no hemos usado ni siquiera el sujeto de la pregunta. Oración totalmente diferente. Quizás acá podríamos copiar la expresión de tiempo. On weekend. Quizás. Pero hasta ahí se entiende lo que queremos transmitir. Porque la pregunta why nos da apertura del uso de sujetos, de verbos, de predicados para satisfacer. Tiene que copiar lo que está en la pregunta. Otro ejemplo. Why will and you get married next year? Próximo año. Get married, casarse. Y entonces acá podríamos responder así. Because will, nosotros, porque dice Sonia and you. Eso significa ustedes. Entonces, sí o sí aquí para responder tenemos que cambiar al pronombre nosotros. So, no hay que olvidarse. Will travel around Bolivia first. Primero, ahí tenemos un ordinal number, un número ordinal. Entonces, porque viajaremos por Bolivia, alrededor de Bolivia primero, antes de casarse. Entonces, la respuesta satisface a la pregunta, sin necesidad de copiar ningún otro elemento. Otro. Why the bricklayers, albañiles, drink alcohol this Saturday? Y entonces diremos como respuesta lo siguiente. Because they, vamos a hacer la contracción, they'll celebrate, celebrarán, they will celebrate an important party. Y podemos poner la expresión this Saturday. De nuevo, fíjate que lo único que hemos copiado es el sujeto y eso que hemos cambiado por el pronombre y la expresión de tiempo. Pero hemos después creado una oración diferente, distinta a la que se encuentra en la pregunta. Entonces, para responder cualquier tipo de pregunta bajo este argumento, why, debemos crear una oración lo más creativa posible, pero que sea coherente para satisfacer la pregunta. Es decir, no es crear cualquier oración por poner, sino hay que saber bien estructurar la oración para que pueda satisfacer a la pregunta. ¿Ok? Ok, teacher. Ya terminé. Ya, perfecto. Así se puede ir creando diferentes preguntas, en este caso en futuro. Bien, Elvi, hasta aquí, ¿alguna consulta? ¿Alguna duda? No, teacher, estuvo claro. Ya, perfecto. Bien, entonces con eso terminamos la clase. We'll finish the class today. Te voy a mandar, al igual que en el caso de Word, te voy a mandar otro formulario, pero en este caso con will.
¿ya? Para que practiquemos el uso de will en sus distintas versiones. Lo voy a mandar mañana, por favor. Vas a estar atento. Okay. Okay? So, have a good weekend and see you on Monday. Monday, teacher. See you on Monday.